Muy bien. Buenas noches. Bueno, un saludo para todos. Señor, bendice a Juan Carlos sus actividades, a Alejandro sus actividades, Mirte sus actividades, a mí mis actividades, y a todos los que luego vayan a ver este video. También que el amor y la misericordia del Señor derrame a todos. También los invitamos a que si quieren participar, se contactan con Alejandro y bueno, siempre son bienvenidos. Y voy a rezarles la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Fernando. Una alegría verlo, Fernando, Juan Carlos, y por supuesto una alegría a todos los que nos escuchan transmitirle esto que el Señor puso en mi corazón y que ya hemos tratado en otros momentos, pero quiero profundizar hoy. Por eso voy a hacer un breve resumen de lo que hemos tratado. Voy a tratar de profundizar algunos aspectos de un tema que para mí es maravilloso y fundamental, que es el tema de la libertad. Para empezar, quiero hacer una breve oración a Dios, Señor, que esta palabra que me diste sea para tu gloria, no sea mía, venga impregnada por la gracia, como decía muy bien Fernando, del Espíritu Santo, que tiene una gracia inefable, inefable, y que ilumine a los que escuchan esto, inclusive a mí, que soy el primero, ¿no? Que necesito también ser formado, instruido en algo que es inconmensurable. Nosotros no tenemos idea de lo grande que es Dios, por eso siempre considero que estamos aprendiendo, siempre estamos necesitados, siempre necesitamos de vos, Padre, para todo. Bueno, gracias realmente de nuevo por la vida de Juan Carlos y Fernando y a todos los que nos escuchan, que el Espíritu Santo los toque. Lo más importante de esto es que el Espíritu Santo les hable. A veces las palabras humanas no alcanzan para transmitir los conceptos. Por ahí la poesía puede llegar a alcanzar algunos niveles de perfección en algunos aspectos, pero es el Espíritu Santo el que toca los corazones, las almas, que hace sentir la gloria de Dios, porque sin esa presencia, sin esa gloria, sin el amor de Dios en nuestra vida, es imposible creer, es imposible agradar a Dios, porque digamos, que si bien es cierto que se aprende muchas cosas, uno conoce, uno va formándose en el camino, sin la presencia viva de Dios es muy difícil seguir a Cristo. Por eso lo importante, el clic, el cambio, la transformación en la vida se produce cuando Dios toca nuestra vida. Nosotros de alguna manera sentimos la mano de Dios que nos toca, nos transforma, nos ubica, nos muestra su gracia y su poder. Por eso espero que esta palabra también toque sus corazones y el mío. Bueno, vamos a hablar entonces de la libertad que para mí es en sí misma una palabra que yo diría que es igual a Dios, porque Dios es libertad y sin Dios no hay libertad. Yo empezaría diciendo eso realmente. Eh, el hombre justamente eh,
que no tiene a Dios, es muy difícil que alcance un grado de libertad profundo. Por ahí logra éxito en la vida, por ahí logra objetivos, por ahí, digamos, tiene poder, pero la libertad es otra cosa. No es ni el poder, ni los logros, ni los objetivos, sino que creo que básicamente la verdadera libertad es un estado interior. A eso vamos a ir a través de esta charla, que en definitiva la libertad es algo interior. Por eso Pablo decía, yo estoy preso, pero la palabra de Dios está libre. Y él, a pesar de estar preso, se sentía libre, porque él hacía lo que realmente sentía en su corazón, porque la libertad no la puede quitar nadie, salvo Dios. Bueno, entonces, yendo a lo práctico de la libertad, podemos definirla como la posibilidad de vivir distintas circunstancias, digamos, hay grados de libertad, ¿no? El más básico es estar vivos, evidentemente, cuidar la vida que nos dio Dios. Porque si no estamos vivos no tenemos posibilidad de, por lo menos a nivel terrestre, no sé, en la eternidad es otra cosa, pero el segundo sería un poquito más arriba, estar sanos, vivos y sanos, porque si estamos enfermos en una cama tenemos menos libertad. Por lo menos hablo en concepto general de lo que entiende el ser humano por la libertad. Por eso Dios nos sana y nosotros podemos ir alegremente a predicar el Evangelio, podemos compartir como ahora con hermanos y también podemos compartir con nuestras familias la riqueza de Dios, todo. Podemos hacerlo para su gloria porque tenemos salud, tenemos la oportunidad de hacerlo. Y para estar libres, evidentemente, en un nivel intermedio también no tener opresores. De hecho, ya se ha abolido la esclavitud, pero en alguna parte del mundo debe existir la esclavitud todavía, ¿no? Y persecuciones de todo tipo. Eso también son grados de libertad en lo que sería la libertad física, la libertad del hombre de poder actuar. En definitiva, de poder hacer lo que en su interior siente la necesidad de hacer. Y ahora vamos a ver ese tema. Y el elevado, un grado elevado, alcanzar objetivos. Por ejemplo, estudiar una carrera, tener una profesión, formar una familia, en fin. Mediante el estudio y la preparación, nadie hoy niega la importancia del estudio, ¿no? El conocimiento, en fin. La importancia de formarnos justamente para ser libres, porque cuanta más preparación una persona tenga, mejor puede, digamos, utilizar sus saberes y sus conocimientos y alcanzar objetivos de más grados de libertad. Una persona, supongamos, en el extremo, absolutamente ignorante, ¿qué puede hacer? Poco puede hacer en esta sociedad, ¿no? Una persona, cuanto más conocimiento tenga, pues se le abren, como decimos nosotros, se le abren puertas, ¿no? Entonces, tiene una mayor libertad, sus conocimientos le permiten tener más libertad. Aún más elevado a esto es alcanzar la madurez emocional, espiritual, intelectual, que tiene, evidentemente, la madurez tiene distintas áreas. Que esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces cuando nosotros vemos una persona muy madura en un área, no quiere decir que sea la persona muy madura. Es madura en esa área, pero por ahí en otras áreas no es madura. La madurez para mí tiene varias áreas y cada, digamos, desarrollo de un área también nos abre
paso a la libertad, ¿no? En la medida que seamos, por ejemplo, maduros emocionalmente, podemos relacionarnos mejor con los demás. Pero si no tenemos madurez emocional, a veces hay gente que se aísla, por ejemplo, y pierde su libertad. Entonces, lo mismo, en la medida que aumentamos nuestro conocimiento, maduramos intelectualmente y podemos tener más posibilidades laborales, por ejemplo, ¿no? Y así en distintas áreas, hasta en el deporte, en cualquier cosa. El desarrollo personal nos abre puertas y nos abre grado de libertad, ¿no? Pero aún hay algo más elevado a todo esto, que es alcanzar la madurez, desarrollar la vida espiritual en comunión con la Iglesia y justamente el Espíritu Santo, que es lo que decía Fernando. En esa comunión con Dios, cuando uno tiene comunión con Dios, alcanza una libertad aún más grande, porque es un grado superior de libertad, ¿no? Donde uno entra en comunión con el Altísimo. Y entonces, y eso lo vamos a desarrollar ahora en esta charla, desarrollar la vida espiritual en comunión con la Iglesia y el Espíritu Santo. Y por eso es muy importante, como dice Pablo, no dejar de congregarse. Porque si no, si uno deja de congregarse, ¿cómo va a desarrollar su madurez espiritual, ¿no? En la medida que uno se aísla y no va a tener comunión con sus hermanos y desarrollar su vida espiritual, ¿cómo va a poder crecer y madurar su espiritualidad, ¿no? Porque, digamos, hablamos, cuando uno dice, una fruta está madura, ¿por qué? Porque ha crecido, porque está apetecible, se puede comer, ¿no? Si uno come un durazno y el durazno está duro, como una piedra, no puede comer. Pero si el durazno está blandito y tiene lindos colores y es dulce y es rico, es una fruta apetecible. Pero esa madurez lleva un tiempo, un proceso, lleva un tiempo que se hizo espontáneamente en el durazno. Pero en la vida espiritual y en cualquier parte de área de nuestra vida, también hay un tiempo, hay una formación, hay un aprendizaje, hay un desarrollo. Y la persona, digamos, de ser un fruto verde pasa a ser un fruto apetecible. Da un fruto agradable a los seres humanos y a Dios. Entonces, y así mismo, esto también es muy importante, porque si la persona no madura, tampoco su vida tiene sentido aún para sí mismo, ¿no? Entonces, y el supremo sería alcanzar la madurez espiritual en esta vida y en el más allá, ¿no? En la eternidad, alcanzar la eternidad y cumplir los objetivos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Entonces, no voy a detenerme mucho en la parte de versículos bíblicos, porque ya lo he tratado del tema, pero voy a leer, lo voy a invitar a Fernando a que lea Romanos 8:21. Romanos 8:21, Fernando, ¿quieres leerlo? Sí, buscamos Romanos, Y carta a los vos, Juan romanos, Carlos, Gálatas 2:4. Eso, esos dos solos voy a leer. 8:21, Romanos. Exacto. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muy bien, muy bien. ¿Encontraste Gálatas? Sí, acá lo tengo. Bueno, léalo de nuevo, Fernando, a ver ahora si lo compartimos mejor. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Eso es justamente el tema fundamental. A lo que apunto a través de esta reunión, ¿no? A entender que cuando uno está en una plena comunión con Dios, no olvidemos que Dios conoce absolutamente todas las cosas y para Él todas son posibles. Entonces, lo que uno logra, digamos, es estar en la cima de la perfección cuando está con Dios. Y entonces todo lo que ocurre en ese momento es bueno, es glorioso y es eterno. Entonces es bueno para sí mismo, para la persona, y es bueno para la gloria de Dios, fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente porque nuestro destino como seres humanos es darle gloria a Dios. Pero al mismo tiempo, ese Dios tan glorioso, que es parabólico, ¿no? Murió para que nosotros nos convirtiéramos a Él, para que nos rindiéramos a sus pies, ¿no? O sea que realmente cuando uno, por eso dice muy bien Pablo, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 2:4, mi querido Juan Carlos? Y esto a causa de los intrusos, los falsos hermanos que solapadamente se infiltraron para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a esclavitud, a quienes ni por un instante cedimos, sometiéndonos a fin de salvaguardar para vosotros la verdad del Evangelio. Perfecto, gracias Juan Carlos. Ahí lo que se refiere Pablo es a que él hacía, digamos, todos los esfuerzos posibles para que los cristianos no vivieran atados, digamos, a costumbres impuestas por la ley judaica, sino en la libertad de Cristo. Por eso inclusive él no estaba de acuerdo con la circuncisión, decía hay que circuncidar el corazón. Porque decía, en Cristo somos libres, libres, pero libres de cuestiones exteriores, pero íntimamente estamos unidos a Jesús, plenamente, vivimos a sus pies. Por eso el mismo Pablo decía que la vida para él era Cristo y si moría era ganancia para él, porque moría para Dios, ¿no? O sea, él estaba entregado totalmente a Dios, pero no a cuestiones externas. A eso se refiere este pasaje, ¿no? Y en cuanto a lo que nos leyó muy bien Fernando, acá cuando habla la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, porque todavía en esta tierra no estamos plenamente unidos a Dios en la perfección de la eternidad. Por eso dice, será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor y estemos con Él plenamente, ¿no? A eso se refiere, ¿no? No, Fernando. Claro, sí, sí, Se sí. refiere a la esperanza que como cristianos todos tenemos de que algún día el Señor estará y llenará a todos en todo. Y no, la gracia inefable del Señor superará todo lo conocido y todo lo que nosotros podemos imaginar, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos
el grado de libertad más elevado, más perfecto, más glorioso, más completo, digamos, ¿no? El grado más elevado de libertad. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que vivir en libertad en esta vida en la cual tenemos muchas limitaciones. Y por eso es tan importante estar en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque en el camino de Dios vamos a tener sabiduría, conocimiento, porque Dios es la fuente de toda sabiduría. Lo dice la Constitución Nacional. Dios es la fuente de toda razón y justicia, el preámbulo, ¿se acuerdan de eso? Lo dice la Constitución Nacional. Y es verdad, la fuente de toda razón y justicia es Dios. Entonces, imagínense que en un mundo tan confuso como este, vamos a decir la verdad, que es un mundo confuso, uno lee el diario, lo abre y salen los chorros de sangre, de guerra, los problemas. Hoy en día, cada día está peor la cosa con las guerras. Primero empezó Rusia con Ucrania, ahora está peleando Israel con Hamas. Los iraníes se quieren meter en el medio y gracias a Dios tuvo 3 días de paro humanitario por el tema de la vacuna de la parálisis infantil, creo, ¿no? Tremendo, ¿no? Tremendo los problemas que tiene este mundo, en la Argentina mismo, en fin. Pero con todo, en la Argentina, comparado con muchas partes del mundo, es un país de paz, ¿no? Con todo. Entonces, en esta tierra, la libertad, justamente, ¿cómo la vamos a alcanzar? Tomado de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno analiza sus actos, los impulsos, los pensamientos, las acciones que quiere llevar adelante, cabe preguntarse, ¿sirve para algo? ¿Lastima a alguien? ¿Beneficia a alguien? ¿Está de acuerdo a mis principios? ¿Está Dios de acuerdo? Puede ser algo que no sea contrario a sus leyes, pero no estar de acuerdo, ¿no? Consulte en oración y espere hasta tener una respuesta. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Fumar. No hay ninguna ley en la palabra de Dios que diga que está prohibido fumar. Pero sin embargo es una cosa que a Dios no le agrada. Es evidente que no le agrada. Pero la palabra de Dios no está prohibido. Y no sé si, por ejemplo, jugar, sí, dígame. No, tampoco está borracho, no está alcohólico. No, ahí Entonces, hay sí, muchos. ahí eso sí, la embriaguez, eso sí. Pablo habla Claro, claro. pero bueno, en una disquisición que hace el hombre, dice, nunca dijo alcohólico, así que bueno, la palabra no estaba. O No, sea, bueno, pero habla del embriaguez, ¿entiende? De los pero bueno, borrachos habla, eso sí. se Los toma el borrachos no se riesgo, escapan. claro, no, pero Y se ojo toma que el riesgo a muchos borrachos les viene bien enterarse que, que los alcohólicos no van a ir al reino de los cielos. Les viene bien para parar un poco la mano. Está, por pero eso, pero por eso, créanse o no, hay una corriente que dice, no, en la Biblia no estaba alcohólico. Entonces, no, bueno, no. claro, bueno, justamente, pero vamos a lo mismo, no importa a veces si está o no está escrito textualmente, sino qué hay en el corazón de Dios al respecto, eso es lo que uno tiene que buscar, uno tiene que buscar eso. Puede ser, por eso, puede ser algo que no sea contrario a sus leyes, pero no estar de acuerdo. Consulte en oración y espere hasta tener una respuesta, por ejemplo. Hay otros caminos mejores para obtener el resultado que buscamos. Estudie las opciones. ¿Es un capricho lo que quiero hacer o es una necesidad? Porque a veces la gente se encapricha con algo y hasta no sabe ni bien, ni la misma persona por qué hace algo. No lo sabe.
Se encapricha y nada más. Consulté con alguien lo que voy a hacer. A veces, aunque a veces no resulta de utilidad por no estar preparados para opinar de ciertos temas, o bien conocer para entender que es un tema con la libertad, consulté a Dios y a mis hermanos. O sea, tenemos que tratar de tener comunión con los hermanos y consultar tanto a Dios como al hermano, como al hermano. No quedarnos con una opinión tampoco, quiere decir, sino buscar la opinión y también la guía del Señor, ¿no? Eso nos permite una mayor comunión con otros, con la iglesia y con Dios. Hice una lista de ventajas y desventajas de lo que quiero hacer. ¿Puedo amar más o menos a través de lo que hago? Es importante porque, digamos, y en esto que estamos diciendo que lo que hacemos tiene un peso y si bien tenemos libre albedrío para hacerlo, como dicen, tenemos la posibilidad de hacer lo que deseemos, evidentemente, cuando hacemos todos estos análisis nos damos cuenta de si conviene o no conviene hacerlo. Si es bueno o si es malo. Y si realmente da fruto eso para la vida eterna, para la vida cotidiana, para amar a otros, para servirlos. Lo que hago es una prueba o algo definitivo. ¿Es circunstancial? ¿Qué es? Porque acá hay una responsabilidad personal y además externa en nuestra libertad. O sea que nosotros tenemos libertad, la misma libertad. Y esto hay que elaborarlo bien. Nos hace responsable. Por eso Dios lo pudo condenar a Adán, porque él le dio libertad. Pero Adán, al recibir la libertad al mismo tiempo era responsable. ¿Me explico? Al mismo tiempo que nos dio libertad, somos responsables, porque si no digamos, si un chico chiquito de 5 o 6 años, una macana, uno no puede imputarle nada, porque no es responsable. ¿Me explico? Pero la persona que tiene libertad es responsable. Entonces, y bueno, pero bendita sea esa responsabilidad, porque esa responsabilidad nos permite crecer y madurar, ¿no? Y al mismo tiempo de que, por supuesto, vamos a hacer la cosa bien y a veces nos vamos a equivocar, pero de cualquier manera esa responsabilidad nos hace crecer. Pero ¿cuándo vamos a crecer? Y acá viene el tema. Cuando hagamos todos estos análisis y pongamos las cosas a los pies del Señor. Pero si nosotros, si la persona, ¿por qué no madura a veces? Porque no analizan las cosas de la vida con profundidad y con responsabilidad. Porque toman decisiones muchas veces sin pensar adecuadamente lo necesario. Eso también tiene que ver con una preparación en el hogar, la formación que tiene la persona, las amistades con que trata. Por eso no hay nada mejor que estar en la casa del Señor, con los hermanos. En la familia de Dios va a encontrar sabiduría, va a encontrar reflexión, va a encontrar un camino positivo, ¿no? En cuanto a lo personal, en Dios vamos a poder desarrollar plenamente todo nuestro ser, tanto para superar nuestras limitaciones como para tolerar y soportar las limitaciones que provengan del exterior. Y eso es lo que nos da Dios, nos da fortaleza, nos da conocimiento, nos prepara, ¿no? Dice la palabra que nos va a preparar inclusive para la guerra, ¿no? Yo diría para la guerra cotidiana, para la lucha de todos los días, para la vida cotidiana.
Eh, eh, bueno, Pablo, que había alcanzado realmente un grado de libertad muy grande y que había tenido una tremenda y profunda comunión con Dios, estaba preparado para cualquier cosa y podía soportar todo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, fíjense lo que voy a decir, estaba blindado por Dios, pero blindado espiritualmente, no físicamente, porque el pobre Pablo lo mataron, pero espiritualmente tenía una fuerza tremenda. ¿Por qué? Porque tenía toda la gracia, la presencia, el poder de Dios en su vida, lo tenía todo dentro de sí. Por eso decía, las limitaciones que provengan del exterior, Pablo decía que él estaba preso, pero la palabra de Dios no. Y alguien puede estar preso, pero su espíritu es libre, y es libre en la medida que está en comunión con Dios. Pablo estaba encadenado en una prisión y cantaba alabanzas a Dios. ¿Quién no entiende? Eso humanamente es inentendible, pero él lo podía hacer porque tenía una perfecta comunión con Dios. Lógicamente, eh, hay que ser, de esto hay que ser, reflexionarlo y ser consciente. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad independientemente de las circunstancias, pero es algo que se desarrolla y crece en comunión con Dios. Ahora, no todas las personas están preparadas para ello. Esto es importante, no todos pueden hacer lo que hizo Pablo. Pero esto es algo que desarrolla y crece. ¿eh? ¿Y el Señor qué dice? Que no nos va a dar una prueba mayor de lo que podemos soportar. Igualmente, el Espíritu es siempre joven, no tiene edad el Espíritu. El Espíritu de Dios es siempre joven. Y el Espíritu del hombre tampoco. Mi padre decía siempre que el Espíritu es joven. Y en verdad la vida cristiana se renueva en Dios. ¿Y de qué dependerá? Y dependerá de nuestra comunión, de la plena comunión con Dios. Si logramos tener una hermosa comunión con el Señor nos va a ir renovando permanentemente. Al mismo tiempo hay que siempre tener en cuenta, cuando uno habla del Señor, que tenemos un enemigo en común, ¿no? Y qué interesante, ese enemigo en común también lo podemos ver desde otro punto de vista, no solamente como un enemigo, sino como una manifestación de la suprema, y acá quiero hacer énfasis, suprema libertad que nos da Dios para amarlo plenamente o aún negarlo. Y hasta tenemos espíritus inmundos que nos acompañan para ello, para negar a Dios. O sea que a Dios lo vamos a amar desde una convicción profunda, porque si no tenemos esa convicción profunda, el enemigo nos da dos cachetas y nos revuelca. Esa es la realidad. Entonces, que para bien o para mal somos libres gracias a Dios. Somos libres. Ahora, el mundo se dejó atrapar por ello, por la vianda que le ofrecía el enemigo, y si bien usa su libre albedrío, no tiene conocimiento de Dios. Entonces, el libre albedrío se lo dio el Señor, la libertad se lo dio el Señor, pero si no conocen a Dios, qué interesante. Pueden tener libre albedrío, pero no ser libres, ¿no? No llegar a ser libres. Tienen libertad de hacer lo que quieran, pero no son libres. Es muy interesante eso. Yo estoy leyendo un libro que se llama El ocaso de los dioses. Ahora me acordé que habla un poco de la vida de los emperadores de Roma, ¿no? Evidentemente un emperador en Roma uno diría, bueno, este hombre tiene poder, esto, lo otro. Y sin embargo, cuando uno lo analiza a través del libro, se da cuenta que eran hombres
que estaban esclavizados por su propio poder y autoridad que tenían. Ese poder y esa autoridad que tenían los había dominado y los había, incluso en buena medida los había destruido. No eran libres, a pesar de tener poder, ¿no? Entonces, libre albedrío no significa ser libre, porque el libre albedrío, en realidad, sin el conocimiento de Dios, no es libertad. La libertad no es hacer lo que a mí se me da la gana solamente. Eso es libre albedrío. Hago lo que quiero. Pero la libertad es hacer lo que quiero en comunión con Dios. Porque Dios va a darle a eso que yo quiero el tono adecuado, el tono justo, la gracia para que eso que yo quiero sea positivo, no negativo, y no me destruya. Esa es la cuestión. Entonces, el mundo vive atrapado por los engaños de las tinieblas. Hay dos reinos, o estamos con Dios o con el enemigo. Y en verdad estar en el medio es imposible, ¿eh? A ver, segunda Pedro 2:18, Fernando. Y vos, primera de Juan 5:5, Juan Carlos. Están muteados, Juan Carlos. Bueno, yo entonces, segunda de Pedro Lea, 2, lea, Juan Carlos. Perdón, Fernando. con tus palabras altisonantes y vacías atraen por medio de los deseos desenfrenados de la carne a los que apenas acaban de liberarse de los que viven en el error. Amén. Amén. Y primera de Juan 5:5. Sí, dice así. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Después el 6 dice, este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. Amén. Bueno, y si el Hijo está en nosotros, sus hermanos resucitaremos y reinaremos con Él eternamente. Y además nos va a guiar en esta vida, no estamos solos. El hombre que no tiene a Dios está solo y encima tiene un enemigo que lo quiere confundir más todavía. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el que hoy te comentaba. Sandro, está bueno también el siguiente versículo. Dele. Les prometen la libertad, siendo Léalo. ellos mismos esclavos de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo domina. Claro, amén. 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 El tema es justamente, el único que tenemos que dejar que nos domine es Dios, nada más. Es la única cosa que nos puede dominar. Muy bien. Y justamente Dios que nos puede dominar no nos quiere dominar, porque si Él quisiera nos dominaba, pero así. Pero Él no nos quiere dominar. Él nos da libertad. Y todavía está el enemigo como para darnos más libertad. Así que, bueno, ahora sí, estamos hablando hoy de Gaudium et Spes. Juan Gaudium Carlos, Spes. Sí, et spes. comentalo un poquito. ¿Lo que es Gaudium Spes? Sí, muy breve. No, esa fue una cita que apareció en lo que habíamos hablado en las charlas anteriores. Gaudium Spes es uno de los documentos que integran el Concilio Vaticano II. Correcto. Muy bien. A ver, entre los distintos documentos del Concilio Vaticano II, que son un libro así más o menos. A ver, a ver si Sí, se ve sí. ahí. Sí, Ahí se ve. perfecto. Y el espesor. En Gaudium Spes se analiza
la constitución pastoral sobre la iglesia en el mundo actual. Y bueno, Y trata acá, de un conjunto de temas. Sí, ¿qué decías? bueno, justamente aproveché de ese concilio y de el texto del punto 17, pues eso tienen números cada uno. En el Ah, sí, sí, 17 se llama sí. Grandeza de la Libertad, que tiene que ver con este tema. Por eso, Claro. ¿Querés que lo dice, leamos? No. Ah, lo dice tenés vos, lo así, tenés. Sí, lo tengo dale. acá así, Bien. dice, la orientación del hombre hacia el bien solo se logra con el uso de la libertad. Claro, porque bueno, pero yo creo que la orientación del hombre hacia el bien en cierta forma es innata, pero sin la luz divina, a veces con las luces y sombras de este mundo, uno puede no lograr instrumentarla, digamos, adecuadamente, ¿no? Entonces, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos se ensalzan con entusiasmo, la libertad, ¿no? Y máxima en un mundo que en otra época había esclavos, ¿no? Claro. Mire, sin ir más lejos, yo estuve viendo, perdón, les comenté, creo, unos videos que se llamaban Gigantes de la Industria. Y hablaba de Henry Ford, de Rockefeller, de Morgan y otros, grandes empresarios de Norteamérica. Pero lo interesante es que en el siglo XIX, o sea, en el 1800, o finales del siglo XIX, 1890, 1880, estos empresarios tenían prácticamente como esclavos a los empleados. Trabajaban 12 horas semanales en condiciones paupérrimas, pagaban sueldos miserables y muchos se morían literalmente, claramente, se morían porque no tenían ni para los remedios. Y contrataban así, las huelgas las liquidaban a punta de pistola, entonces no había posibilidad de huelga, no había nada, era una esclavitud un poco más disfrazada, si quieren, pero eran formas de esclavitud. Después en el siglo XX ya empezó con Ford, un pago mucho más racional de los empleados, etcétera, 8 horas semanales por 5 días. Ahí empezó el trabajo más, si se quiere, más civilizado de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Que Ford había encontrado la forma de lucrar más con todo eso, por lo que se llamó la producción en serie. En Entonces, serio, claro. trabajaban menos, pero ganaban más Ford. Entonces, Dos, sí, Ford tenía dos cosas, la producción en serie y copió de la Iglesia Católica, o sea, hay muy poca distancia entre el jefe supremo y, o sea, los niveles gerenciales. O sea, en la Iglesia Católica está el Papa, los obispos, los sacerdotes. Bueno, él copió de la Iglesia Católica y redujo, o sea, no, para, para ser más eficiente. Y la producción en serie, como dice usted, el claro, famoso Forte negro. exacto. Pero al mismo tiempo, como ganaba mucho más, podían trabajar menos. Este, pero evidentemente, y ahí fue un poco que empezó a, a desaparecer lo que era la esclavitud que había en el siglo XIX, ¿no? El siglo XIX eran prácticamente esclavos. Este, y por eso se habla tanto de la libertad, en el sentido de que la libertad de poder vivir una vida normal, de tener una familia, de cuidarlo, de vivir en relación con su familia. Pero fue algo que la humanidad fue alcanzando, no fue tan automática la libertad. La libertad que viven los pueblos hoy día
no fue tan sencilla de alcanzar, ¿no? Evidentemente, en otros siglos, en el 18, en el 19 o antes, había muchas formas de esclavitud. De hecho, ¿por qué se dio la Revolución Francesa? Porque evidentemente el pueblo era un pueblo esclavo, ¿no? Y muerto de hambre. Entonces, con frecuencia, por eso, ahora, lamentablemente, la libertad la fomentan en una forma depravada, como si fuera pura licencia para hacer cualquier otra cosa, que deleite, aunque sea mala, para dar rienda suelta a nuestras maldades o desviaciones, ¿no? Este, yo pienso que el hombre eso lo hace, que esas desviaciones, como decimos nosotros, pertenecen al viejo hombre, o sea, al hombre que no ha conocido a Dios, ¿no? Este, por eso a veces hay un enfoque equivocado de la libertad, cuando la libertad la maneja lo que decimos nosotros, el viejo hombre, ¿no? Que está viciado, ¿no? Y no conoce la gracia divina. Eh, yo estaba leyendo ayer justamente un poco de mitología griega, y ustedes vieron que en la mitología griega los dioses eran crueles y sanguinarios. Es todo lo contrario de lo que nosotros imaginamos como Dios y divinidad, ¿no? Y se asemejaban a los seres humanos más crueles y sanguinarios. Bueno, evidentemente, yo creo saber en qué se inspiran estos dioses, ¿no? Los dioses de la mitología griega o romana. Evidentemente, la verdadera libertad es eminentemente de la imagen divina de Dios en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, su libertad, para que busque espontáneamente a su creador, ¿no? Y adhiriéndose libremente a este alcance la plena y bienaventurada perfección. Acá hay que entender una cosa que es muy sutil, pero muy importante. ¿Qué pasa? Que aunque el hombre tenga buenas intenciones, tenga un buen corazón y todo, como esta sociedad sutilmente, muy sutilmente, va apartando al hombre de Dios, ¿no? Esta sociedad de alguna manera no es una sociedad que vive buscando a Dios, es una sociedad que vive al margen de Dios. Entonces, el hombre, aunque tenga buenas intenciones, es difícil que a veces logre encaminarse en el camino de Dios, y por más que tenga buenas intenciones, a veces transita caminos que a Dios no le agradan. ¿Me explico? Entonces, para la dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección. Pero acá viene el verdadero meollo de la cuestión. La conciencia del hombre, la conciencia del hombre, es pequeña. ¿Qué quiere decir? Que frente a la conciencia de Dios, es muy pequeña. Dios es consciente en otra escala. Y no solamente es consciente del presente, es consciente del pasado y consciente del futuro. Dios es globalmente consciente del universo. Entonces, el hombre puede actuar de acuerdo con su conciencia. En la mente del hombre, ni por asomo cabe lo que puede caber en la mente, en el corazón y en el espíritu de Dios. Ese es el gran problema. Por eso, a veces hay que estar iluminado y ser humilde y buscar la gracia perfecta. Porque nuestra mente es muy pequeña comparada con la de Dios, ¿eh? Entonces, uno puede estar movido e inducido por convicción interna personal, ¿no? Pero, como decía antes, hay una serie de puntos, serie de caminos, serie de análisis que tenemos que hacer
antes de tomar una decisión, por nuestras grandes limitaciones, por nuestras imperfecciones. No solamente consultar con una persona, por ahí para hacer las cosas bien hay que consultar con varios, ponerlo delante de Dios, analizar bien las cosas, sobre todo en decisiones importantes, ¿no? Y no bajo la presión de un impulso interior o de una mera coacción externa. Tenemos que buscar tenemos que tratar de analizar bien las cosas, ¿no? Ahora, ¿cuándo logramos actuar con dignidad en la gracia divina? Cuando estamos liberados de la cautividad de las pasiones destructivas. Yo digo que la pasión es necesaria, ¿no? Pues es el combustible del alma. Si uno no tiene pasiones, no es como un coche sin motor. La pasión es el motor de todo. Pero hay que tratar de que las pasiones sean constructivas, positivas, pasiones que a Dios le agraden, no destructivas. Y tiende a su fin con la libre elección del bien propio y ajeno, y se procura medios adecuados para ello, con eficacia y esfuerzo creciente. La libertad humana, herida por el pecado y la ignorancia para dar la máxima eficacia a esta ordenación de Dios, ha de apoyarse necesariamente, ¿saben en qué? En la gracia de Dios. Porque ahí, en esa gracia, está la sabiduría, el poder, la autoridad. Y cada cual tendrá que dar cuenta de su vida ante el tribunal de Dios, según su conducta buena o mala que haya observado. ¿Sí? Nadie va a escapar del tribunal divino. La libertad del hombre. Entonces, Dios ha creado un hombre racional, confiéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en su propia mano la decisión. De modo que busca a su creador sin coacciones y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre racional y por ello semejante a Dios fue creado libre y dueño de sus actos. De cualquier manera, vuelvo a insistir, hay una tremenda distancia entre la mente del hombre y la mente y la capacidad de Dios. Tan grande que nosotros tenemos que ser conscientes de esa distancia y ser respetuosos, honrar a Dios y ponernos a sus pies, ¿no? La libertad es el poder radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad del hombre es en el hombre una fuerza de crecimiento, de maduración, y en la verdad y la bondad. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada por Dios. Ahí está el tema. Porque si no está ordenada por Dios, se pierde en vanos intentos. En vez cuando está en la guía, en el camino de Dios, para nuestra bienaventuranza y la gloria del Dios eterno. Hasta que no llegue a encontrarse definitivamente con su bien último, que es Dios, la libertad implica la posibilidad de elegir entre el bien y el mal y por tanto de crecer en perfección o de flaquear y pecar. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Se convierte en fuente de alabanza o reproche, según de mérito o de demérito, ¿no? En la medida que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Pero justamente el hombre, ¿por qué cae en el pecado? Porque no conoce a Dios y a su gracia. La gracia de Dios lo libra del pecado. ¿Por qué?
porque logra la gracia de Dios satisfacer las necesidades íntimas de la persona sin caer en el pecado. Esa es la cuestión, sin caer en el pecado. La libertad hacia el hombre responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios. El progreso de la virtud, el conocimiento del bien, acrecientan el dominio de la voluntad sobre sus propios actos. Justamente, la virtud, ustedes saben, ¿no? La virtud es lo contrario del vicio. El vicio, justamente, es un acto que termina en la destrucción del hombre. La virtud termina en la gloria de Dios en el hombre y en la perfección del hombre. Todos debemos buscar la virtud y la virtud. La única forma de encontrarla plenamente es en Dios. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia y el temor. Los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos y sociales. Y todo acto directamente querido es imputable a su autor. Así el Señor preguntó a Adán tras su pecado en el paraíso: ¿qué has hecho? Así el profeta Natán al rey David tras el adulterio con la mujer de Urías. Entonces, una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de negligencia respecto de lo que se había debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de circulación. Un efecto puede ser tolerado sin ser querido por el que actúa, por ejemplo, el agotamiento de una madre a la cabecera de su hijo enfermo. El efecto malo no es imputable si no ha querido ni como fin ni como medio de la acción, como la muerte acontecida al auxiliar a una persona en peligro. Para que el efecto malo sea imputable, es preciso que sea previsible, que el que actúa tenga la posibilidad de evitarlo. En el caso de un homicidio cometido por un conductor en estado de embriaguez, por ejemplo. La libertad, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que la libertad puede ser desvirtuada si la usamos mal. Tenemos que usarla bien. Y para usarla bien, tenemos que vivir en los caminos del Señor y en la gracia inefable del Espíritu Santo. Y de alguna manera, la libertad y el pecado siempre van en sentido contrario. Porque si caemos en el pecado, finalmente el pecado restringe la libertad. Entonces, es una amenaza por la libertad, ¿no? Y es muy importante, y con esto voy cerrando, el ejercicio de la libertad no implica el derecho a decir y hacer cualquier cosa. Es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su bien propio en el goce de los bienes terrenales. Es un poco lo que había y lo que hay todavía lamentablemente muchos hombres en satisfacción de su vida personal le importa poco lo que le pase a la humanidad. Eso es peligroso y malo para la humanidad. Esta situación de seguir de injusticia agravan la vida moral y colocan tanto a los fuertes como a los débiles en la tentación de pecar contra la caridad. Al apartarse de la ley moral, el hombre atenta contra su propia libertad y se encadena a sí mismo, rompe la fraternidad con sus semejantes y se revela contra la verdad divina. Liberación y salvación donde encontramos en Cristo. En Cristo vamos a encontrar la verdadera libertad. Y como decíamos antes, nos gloriamos de la libertad de los hijos de Dios, que no es tanto una libertad física, sino una libertad espiritual. ¿Por qué? Por la gracia plena, la gracia plena del Espíritu Santo en nosotros. Bueno, muy bien, hasta aquí el tema, y me gustaría que si tienen unos minutos podamos comentar un poco el tema de la libertad y un poco esto de la perfección que tiene Dios y cómo Dios puede o no restringir nuestra libertad, ¿no? ¿Usted qué dice, Fernando? Bueno, la libertad os hará libres, ¿no es cierto?
la libertad os hará libres, ¿sí? Sí, Y también muchos sacerdotes, sobre la todo, verdad, ahora me acuerdo, dice, la verdad os hará libre, la verdad. Así, sí, la verdad, sí, la verdad. Eh, estuvieron en los campos de concentración, sobre todo sacerdotes polacos. Hay un santo, San Maximiliano Kolbe, hablaba de que, bueno, estaban en momentos de tremenda sufrimientos y todo, pero ellos internamente, como tenían a Cristo, como tenían a Dios, eran libres. Y esto mismo se repite en aquellos que son perseguidos por causa de la fe, ¿no es cierto? Así que, bueno, interesante el tema. eh, la libertad del hombre, eh, dirigirse a Dios, ¿cierto? Y en Él encontrar la vida y encontrar la paz. Amén. y vos, Juan Carlos, ¿qué querés agregar? Está muteado, Juan Carlos. Desmuteate. Ahí. Ahí está. Bueno, alguien dijo alguna vez que el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, reflexionando sobre en qué consistiría esa semejanza, cuáles serían las notas, los aspectos que harían al hombre semejante a Dios, y entre esos aspectos, el que primero surge, y tal vez el más importante, es la libertad. Total. Dios hizo al hombre libre. Y es esta libertad de Dios la que explica, por ejemplo, el misterio de la encarnación. Precisamente porque Dios quiso respetar la libertad del hombre, es que envía a su Hijo para que lo invite, para que lo salve, sin malograr, sin reducir la libertad del hombre. Lo invita desde el misterio de la encarnación. Dios podría haber hecho, podría haber puesto en marcha muchas opciones, muchos caminos. Sin embargo, el que emprendió es muy misterioso, ¿no? Se hizo hombre, habitó entre nosotros y desde su condición humana nos invita, respetando nuestra libertad, a retomar la amistad con Dios. Y nos redime y nos salva. La libertad, si bien nos es dado al ser creados, pero requiere también de un trabajo interno para conocer esa libertad, para vivirla, para afianzarla. Tenemos que conocerla y hacerla crecer. Sin esa actitud interior, la libertad no, digamos, peligra, es dudosa. En las invasiones inglesas, Beresford les dice a las clases dirigentes, dice, nosotros venimos en nombre de su majestad a gobernar para que tengan libertad de comercio, libertad de religión, libertades, le venimos a dar la libertad. Y en realidad, los patriotas se dieron cuenta que no puede alguien venir y regalarte la libertad si no hay una actitud de libertad interior, si no hay una libertad interior. Por eso es que rechazaron la libertad que supuestamente en forma gratuita nos daban los ingleses. Los patriotas sintieron que la libertad tenía que ser fruto del esfuerzo, de la lucha, de una convicción. Estamos hablando de libertades políticas. Cuando hablamos de las libertades de conciencia, y en particular de las libertades
expresar la fe, de vivir nuestra relación con Dios. Aquí la cosa es un poquito más sutil. Hay muchas personas que creen cumplir con la voluntad de Dios, pero cuando lo hacen dentro de sectas, dentro de grupos en los cuales de algún modo han captado su voluntad y actúan más por coerción que por un acto libre. Hay personas con características de carácter muy influyentes, que adoctrinan a personas, forman sectas y precisamente de lo que se apoderan, mediante engaños, mediante sutilezas, se apoderan de su libertad. Y muchas veces los integrantes de sectas creen estar sirviendo a Dios, pero ese servicio a Dios, si no se hace desde la libertad y con libertad, no es un servicio real, no es una relación madura y sana. Jesús, cuando invita a seguirlo, lo hace respetando la libertad. Y vemos, por ejemplo, que el joven rico, cuando es invitado a seguirlo, es libre de seguirlo o no. Dicen que en ese momento no está su apego a los bienes, a las riquezas, le impiden seguirlo, aunque se dice que más adelante sí, cuando maduró, lo siguió. Bueno, para seguirlo al Señor hay que ser libre. Y este hombre que era rico, que tenía conocimiento, este joven, no tenía la libertad del desapego. Si hay mucho apego por las cosas materiales, por los bienes, no hay libertad, no se lo puede seguir a Dios. A Dios hay que seguirlo en libertad, siendo libres. Y esa libertad la tenemos que custodiar, la tenemos que cuidar, la tenemos que defender. Y bueno, tenía otra idea que quería comentar que ahora se me escapó. Pero bueno, eso concretamente era lo que quería decir de la libertad. Nada más. Pero evidentemente yo creo que podemos concluir en que solamente se puede ser libre en el camino o guiado por el Espíritu Santo. Claro. Porque las limitaciones humanas muchas veces no sabemos a dónde nos llevan nuestros propios designios. Por eso, bien decís vos, Juan Carlos, que tenemos que ser libres para seguir a Dios. Pero también tenemos que aceptar, es profeso, que la sabiduría de Dios es muchísimo más grande que la nuestra y que no vamos a entender todo lo que Dios nos propone. Pero que tenemos que estar dispuestos a aceptarlo. Porque si vamos a pretender y ponerle condiciones a Dios, no vamos a ir a ningún lado. Por más que no, porque nosotros por ahí creemos que en nuestro ser interior estamos esclarecidos lo que pensamos, pero Dios es Dios. Y su conocimiento, su perfección y su capacidad es mucho más grande que la nuestra. Por eso tenemos que ser capaces de entenderlo y aceptar la voluntad de Dios. Por eso en algún punto, y acá viene un tema muy lindo del debate, ¿en qué medida la libertad que nos da Dios restringe la nuestra? Y ahora me acordé del otro concepto que quería un poco decir. Sí, por supuesto que vos muy bien decís que para que el hombre viva libre, tiene que hacerlo dentro del plan de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Si no cumple con la voluntad de Dios, no hay libertad. Ahora bien, Erich Fromm escribió una obra que se llama El miedo a la libertad. Ah, Porque la libertad, claro, nos hace responsables y nos hace, nos puede hacer culpables. La es libertad que nos hace presupone, responsables. Dios la nos libertad hace responsables. claro, pero la libertad presupone la posibilidad del error, presupone la libertad, la posibilidad del pecado.
Por eso muchos santos, si bien aman la libertad, pero lo hacen con una precaución tal que lo lleva a pedirle, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, en su famosa oración, le dice, no permitas que me aparte de ti. Es decir, quiere renunciar a la libertad y quedar sujeto a que Dios no le suelte la mano. Es decir, Bueno, un poco cuando lo el de hombre, Pablo, ¿no? Pablo estaba claro, preso, pero libre del Señor. sí, pero cuando el hombre es plenamente libre y es maduro, quiere esa libertad rendirla a Dios y precisamente se autolimita, en esa plenitud, cercena su libertad atándola a la voluntad de Dios. Los religiosos que hacen votos de pobreza, de castidad, de un montón de cuestiones, están en un sentido cercenando la libertad personal en lo mundano para atarla a la voluntad de Dios de un modo superior. Es decir, ellos tienen muy claro que la mejor forma de vivir la libertad es atándola al designio de Dios. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del matrimonio. Para que el matrimonio sea válido, tiene que ser asumido en libertad, aceptado en libertad. Tanto es así que si se prueba que no hubo libertad al consentir, al expresar el consentimiento, el matrimonio es nulo. Y casualmente, digamos, acá también se presenta que para vivir en libertad y en plenitud un cierto estado, tengo que esclavizarme negándome a otras situaciones. Por ejemplo, bueno, por el amor a mi esposa, yo es como que renuncio a la posibilidad de tener amor con otras mujeres, ¿no? También me condiciono a amarla en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad. Es decir, para vivir plenamente la libertad tengo también que cerrarme, autolimitarme, y dejar de lado aspectos que ya no harían a mi libertad, la afectarían. Bueno, así Es como el hombre interesante que... eso, porque significa que para ser libre, en definitiva, tengo que elegir a Claro, qué me esclavizo. claro, Digamos. claro, exactamente, sí, sí. Es casi Ser libre es contradictorio, ¿no? sí, ser libre es esclavizarse a Dios Claro. y también ¿Pero otra por forma, qué? Porque en Él está la gracia y la virtud. Y algo va a sí, hacer Él para darme la fuerza necesaria para hacerlo. No es que voy como un preso a una condena, no, lo hago con la alegría, con gozo, con el gozo del Señor. La palabra dice que Cristo aceptó la cruz por el gozo de la salvación. Había una fuerza interior indestructible en él que lo llevó a la cruz. Le permitió vencer la cruz por esa fuerza interior. Sin esa fuerza interior, lo que haríamos nosotros sería un voluntarismo. Estaríamos sufriendo nuestra falta de libertad, pero en realidad no seríamos verdaderamente lo que quiere Dios, gloriosos hijos de Dios. Pablo, en medio de una prisión, encadenado, cantaba canciones de alabanza. Y se cayeron los muros, se rompieron las cadenas, y vino un ángel y lo libertó. Porque Pablo en ese momento le estaba dando toda la gloria a Dios. Ahí llegás a un nivel de libertad excelso, ¿no? De comunión perfecta con Dios, pero no todos pueden hacer eso, porque el otro engaño es aquel que dice, no, sí, yo hago la voluntad de Dios, pero lo hace con qué, con una bronca, con un enojo, con una ira, con un odio interior, con una furia que no sirve. No sé si me explico. No sirve sí, sí, que yo digo, ah, no, porque yo me casé, mi mujer la odio, la quiero matar, pero me voy a quedar al lado de ella hasta que me muera. ¿Y de qué sirve?
si no la amo? ¿Me explico? Tengo que Sí, sí, quererla y amarla y respetarla. El sentido real no es quedarme al lado de ella, sino amarla y respetarla y dignificarla. Ese es el sentido del matrimonio, ¿no? Y ser feliz. Es mi obligación ser feliz con ella, sí. ¿no? Y es interesante ver que siempre que se habla de libertad, necesariamente va implícito el concepto de limitación, de Claro, barrera. Por ejemplo, aún en el orden civil, decimos, bueno, para vivir en libertad en la sociedad humana, en la sociedad terrena, tenemos que valernos del límite de las leyes, de las claro. normas. Yo hace poco pasando por el Congreso, el Congreso de la Nación, en la puerta está grabado un texto tomado, digamos, de mediados del siglo XIX, entre los antecedentes de la elaboración de la Constitución Nacional, ¿no? Pero básicamente la idea es que para ser libres tenemos que ser esclavos de la ley. Y en el texto que se menciona, dice que se debe cumplir la voluntad de la Constitución, ¿no? Para no caer presa de las tiranías. Entonces, la mejor forma de vivir libres es atarse, digamos, a la dictadura de la Constitución, del orden legal. Lógico. Está muy bien. Entonces, este concepto, libertad y límites a la libertad, normas, fines de la libertad, modos de vivir la libertad, modos de defenderla la libertad. Bueno, y también va a depender mucho de lo que los gobiernos hagan en pro de la gente o se aprovechen de ese poder para fines Claro, claro. propios, digamos, ¿no? Sí. Muy interesante y la verdad que da para un montón de cosas más. La libertad, yo creo que recién empezamos un tema muy profundo y que conviene reflexionar, pero sobre todo entender. Tal vez el mensaje esencial que quiero dejar es, solamente vamos a alcanzar la libertad al lado de Dios. Fuera de Dios, la libertad es, digamos, es un engaño, en cierta Es forma. ilusoria, ilusoria. Es ilusoria, porque finalmente, la verdadera libertad es interior, no exterior, es interior. Si no tengo libertad interior, no sirve de nada la libertad exterior. Lo importante es la libertad interior y la libertad interior solamente se puede alcanzar en perfección al lado de Cristo, al lado de Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Dios ilumina nuestro camino, ahí alcanzamos la verdadera libertad interior. Lo demás son meras realidades materiales, circunstancias, momentos. Por eso, vuelvo a lo que leía, el emperador no era libre. El emperador por ahí era el más esclavo de todos. Y de hecho, bueno, aparte vivían acosados por temores, salía a la calle y lo querían matar. En fin, era el emperador, pero no tenía libertad interior. La verdadera libertad interior la da Dios. Me explico, no es el poder, no es el dinero, no es ni siquiera los conocimientos. Es la gracia divina en nosotros. Y al mismo tiempo es como que Dios nos va mostrando a qué tenemos que someternos y a qué tenemos que cambiar, qué tenemos que modificar. ¿Va? Yo diría, tal vez para ir cerrando esto, que la verdadera libertad es elegir adecuadamente a qué nos debemos someter para tener libertad. ¿A qué nos debemos someter y a qué no nos debemos someter? Eso también es sabiduría, gran sabiduría, que viene de Dios. Bueno, muy bien. ¿Algo más quieren agregar? ¿Qué te parece, Juan Carlos, si haces el cierre y ya estamos con más del horario? Pero la verdad que era muy interesante la charla, por eso quise completar el tema. Adelante, Juan Sí. Carlos. Y bueno, yo perdí la imagen, de todos modos ustedes me ven y me escuchan.
No, te vemos y te Sí, escuchamos. pero Sí. yo no los veo a ustedes, no sé qué toqué que no los veo. A ver Ah, si puede ser puedo. uno, ¿estás con el celular? Sí, pero no, No, ahora estoy con la computadora, pero de todos modos no importa, no es necesario no, que te vemos, te estamos ustedes me grabando ven. Bueno, perfectamente. bueno, entonces voy a hacer también una oración al Espíritu Santo que dice así: Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Dios Padre, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea que se haga en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Y bueno, y que el Señor nos bendiga, en el nombre del Gracias. Padre, del Hijo y del El Espíritu Espíritu Santo. Santo, Amén. 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 Amén, gracias, Juan Carlos. Muy linda la oración, muy linda. Bueno, gracias, Fernando, también. Y espero que los que escucharon esto comprendan que la libertad viene solamente de Dios. Que Dios los bendiga a todos, que le dé paz, una buena semana. La próxima vez te toca a vos, Juan Carlos, ¿no? Ah, bueno, cómo Toca a no. Juan Carlos. Muy Le toca bien. a Juan Carlos. Chao, Buena Juan semana Carlos. para Chao, todos, ¿eh? Alejandro. Chao a Chao, todos. chao, Muchas Chao, chao. gracias a chao. todos. Gracias, gracias. Al Adiós. contrario, gracias a ustedes. Ay,